Bienvenidos nuevamente, hermanos, todos. La buena actitud de pedir perdón. La buena actitud de pedir perdón. Todas nuestras actitudes o acciones, quiero decirles que causan una reacción tanto positiva como negativa en las personas. Yo creo que todos nos relacionamos todos los días con diferentes personas, en nuestras casas, en el trabajo, a lo mejor en la iglesia. Siempre nos estamos relacionando. Y quiero decirles que nuestras actitudes, la manera como actuamos o nuestras acciones, siempre están causando una reacción en las personas que nos rodean. Esas reacciones que llevamos pues a los demás pueden ser reacciones positivas o pueden ser reacciones negativas. O en buen salvadoreño diríamos que pueden ser reacciones buenas o puedan ser reacciones malas, independientemente quién esté a nuestro alrededor. Recuérdense, y decía, a lo mejor se trate del cónyuge, del hijo, del jefe, del amigo, del vecino, el hermano. Todos están recibiendo de nuestras acciones, todos están recibiendo de ellas. Decir también que cuando esas reacciones o esa reacción es positiva o buena, pues no hay mayor complicación, no hay mayor lío, ¿verdad? Todos estamos bien cuando lo que trasladamos o transmitimos es lo correcto. Ahora, la dificultad surge cuando nuestras actitudes o acciones se convierten en un daño, en una ofensa, en una injusticia o en un vil menosprecio o rechazo, o en alguna situación que afecte la vida de otras personas. Entonces ahí sí tenemos lío. Repito, cuando nos comunicamos de la manera correcta, aquellos que reciben nuestras acciones o nuestras actitudes, pues están bien y todos estamos bien. El lío es cuando nuestras actitudes o con nuestras actitudes operamos, ¿verdad? O producimos un daño o algo que afecte la vida de los demás. Quiero decirles que siendo que no existe ser humano alguno sobre la tierra con esa capacidad de no dañar o afectar la vida de otros, no lo existe, pues todo dice que nacemos siendo imperfectos. Y hay un versículo en la palabra de Dios, así no muy cómodo, en Santiago, que dice: porque todos ofendemos muchas veces. Todos ofendemos. Fíjese, todos afectamos la vida de los demás. Entonces si todos los seres humanos tenemos esa capacidad de ofender, fíjese, o de alterar, ¿verdad?, la tranquilidad de otras personas, para mí todos los seres humanos deberíamos ser educados de la forma más inteligente de cómo lidiar con nuestras imperfecciones, sobre todo cuando estas imperfecciones o debilidades en el carácter de las personas serán la causa del resentimiento, del enojo, del odio, del rechazo que puedan hacer de otras personas hacia cada uno de nosotros. Es un lío, ¿verdad? La comunicación para mí siempre va a ser un gran problema, una gran dificultad que de hecho pues hay que aprender a comunicarnos. Recordemos que toda ofensa, herida, injusticia o humillación, de la forma que sea, se convierte en una deuda moral del ofensor hacia la persona ofendida. Cuando usted ofende,
cuando usted humilla, cuando usted daña la vida de otra persona, quiero decirle que levantó una deuda moral con esa persona. Usted tiene una deuda. En la vida ordinaria, ante una deuda de dinero contraída, todos sabemos que lo correcto es saldarlas o pagarlas, ¿no es verdad? Pues déjeme decirle que lo mismo debe ocurrir con las deudas morales, que contrayéndolas, lo lógico es que deben ser pagadas con el objeto de sanar la relación con las personas y disfrutar de una buena amistad o comunión con aquellos a los que hemos afectado. Entonces, podríamos hacer nosotros un recuento, porque tenemos a muchas personas a nuestro alrededor. ¿Tendré una deuda moral con mi esposo, con mi esposa? ¿Tendré una deuda moral con mi papá, con mi mamá? ¿Tendré una deuda moral con mi hijo, los padres? Todos podemos contraer deudas morales. Y repito, esas deudas morales tienen que ver con esas malas actitudes que en un momento pueden salir de nosotros y que dejan afectados a la vida de los demás. Entonces siempre debemos estar preguntándonos si hay deudas o no hay deudas morales. ¿Qué dijimos? ¿Qué no dijimos que afectó la vida de los demás? Entonces tenemos una deuda. Entonces, así como en lo físico nosotros contraemos una deuda de dinero, pues nosotros sabemos que tenemos que pagarla. Déjeme decirle que una de las cosas que hay que aprender dentro del ámbito de la vida cristiana es que cuando afectamos la vida de una persona, estamos en una deuda con esta persona. Si dijiste una palabra hiriente o hicimos alguna acción que trajo un daño, una herida, una ofensa o cosa semejante, tenemos una deuda. Hemos contraído una deuda y como tal, lo correcto es paguemos las deudas. Paguémosla, ¿verdad? Por la palabra, el Señor nos manda a pagar nuestras deudas. Pues déjeme decirles que en eso de relaciones, también los cristianos, los creyentes, tenemos una relación, o sea, bien fuerte con el Señor. Y cuando le fallamos al Señor, cuando ofendemos a Dios, cuando dañamos la integridad de nuestro Señor, pues déjeme decirle que también contraemos una deuda, en este caso espiritual. Si mentimos, tenemos una deuda espiritual con Dios. Si hacemos algo incorrecto, tenemos una deuda espiritual con el Señor. Y como tal, debemos de pagarla. A esa deuda espiritual con el Señor, pues precisamente es a eso que la Biblia llama pecado. El pecado no es simplemente un error común y corriente. El pecado es que en esa buena relación que debo de tener con el Dios Todopoderoso, hice lo incorrecto con el Señor y tengo una deuda espiritual con Él. Y como tal debo de saldarla, debo de pagársela al Señor. Entonces, cuando pecamos, haciendo lo que desagrada al Señor, levantamos una deuda espiritual con el Señor y nos convertimos, óigase bien, en delincuentes espirituales perseguidos por la justicia divina, cuando no nos ocupamos de pagarlas o saldarle las deudas
a nuestro Dios. Por eso la palabra aconseja al creyente una continua actitud de arrepentimiento delante del Señor por las continuas deudas que estamos acumulando con Él. Recuérdese que el pecado, hermano, no solamente es la borrachera, no solamente la prostitución, sino que con pensamientos, con expresiones, con actitudes, pues le estamos fallando a nuestro Dios. Y de aquí que la palabra pues nos mande como creyentes en el día a día tener, ¿verdad?, esa relación personal con nuestro Dios, y siempre arrepentirnos y siempre estar diciendo: Señor, si fallé, perdóname, porque necesitamos tener una buena relación con el Señor. Amén. ¿Cuántos creen que debemos de tener una buena relación con el Señor? Fíjese que he entendido esto. El famoso altar que debe de estar limpio, el altar, este altar está limpio. Entonces es necesaria la limpieza para que todo esté correcto. ¿Cuál es el altar interno que debe de mantenerse limpio? Sería una pregunta, sería una interrogante. Y el altar que debe de permanecer limpio en tu casa de manera particular, tratándose de nosotros, es tu pensamiento. Es tu altar, es mi altar, ese es tu altar. Y ese altar es el que el Señor pide, óigase bien, que lo mantengamos limpio. El altar de tus pensamientos. Y todos sabemos, hermanos, que el pensamiento es lo más difícil de controlar. Vagamos para un lado y para otro, caminamos para aquí, caminamos para allá, y como nadie nos mira, entendemos que andamos en lo correcto. Mas sin embargo, repito, quiero que se lleve esta palabra: tu altar delante de Dios de manera íntima es tu pensamiento. Es tu pensamiento. ¿Qué cosas manejamos en el pensamiento? ¿Qué cosas? Resentimientos, enojos, aquí y allá, y no lo decimos. Y aparentemente, hermanos, nos relacionamos bien con los demás y todo está bien, hermano, todo está bien. Pero nosotros sabemos: mi jefe, ¿verdad? Mi compañero, no, y siempre estamos expresando cosas semejantes o llevando cosas en nuestro pensamiento que no son las más correctas. Entonces yo quiero decirte, tu altar personal se llama pensamiento, y es el pensamiento el que Dios dice debe de estar limpio en el nombre de Jesús. Mire, y qué bueno es una relación que no tiene límites en el cerebro. Qué buena es la relación aquella donde no tenemos un contra los demás, aun cuando no se lo hemos dicho, aun cuando no se lo hemos expresado, sino de manera correcta podemos darle un abrazo y decir: que bueno, Dios te bendiga. ¿Cuándo es que abrazamos de la manera más pura? Sería una pregunta cuando no tengo nada en la mente en contra de los demás. Con eso yo me puedo abrazar de manera libre. Pero cuando ando llevando cosas, resentimientos,
o cosas semejantes, yo no soy libre. Amén. Entonces, llévese esta palabra. ¿Cuál es mi altar? ¿Cuál es mi mejor altar? Mi pensamiento. Y ese debe estar limpio delante del Señor. Amén. Amén. Hay algunos que peleamos todo el día con otros, ¿verdad? Con otras personas. No peleamos en lo físico, sino solo en el pensamiento. Yo le hubiera dicho tal cosa, que a lo mejor aquí, que a lo mejor allá, que no sé qué, que dice, estamos ahí, dice, un altar limpio. Un altar limpio, no un altar contaminado, para que todo sea mucho más fuerte. Entonces, siendo que el Señor Jesucristo, hermanos, conoce a cabalidad la condición imperfecta del ser humano, quiero decirles que Él mismo nos instruyó en la forma que debíamos proceder cuando en nuestras relaciones estuviéramos afectados por el mal proceder de otros o el mal proceder de nosotros mismos, o a lo mejor por las malas interpretaciones que se le puedan dar a nuestras acciones. El punto es, vamos a fallar. Pues hermano, yo con todo el respeto le digo, todos, dice la palabra, ofendemos. Todos vamos a fallar. Entonces debemos estar preparados en el mecanismo de restauración cuando ese tipo de cosas suceden. Quiero decirles que dentro del ambiente social en que nos movemos, todos conocemos de las famosas frases: discúlpeme. ¿Ha escuchado usted a alguien decir discúlpeme? O decir mis disculpas, o decir perdóneme. Todos creo que hemos escuchado. Cuando se trata de acciones involuntarias que necesitamos no causen un daño emocional o mental o una acusación, entonces usamos estas palabras, porque no queremos que la persona sea dañada. Inmediatamente sabemos que la hemos afectado, entonces decimos perdóneme, ay, la apatía, ¿verdad que la apatía? Sí, discúlpeme, porque no queremos que haya daño, ¿verdad?, en el corazón. Dice el diccionario que disculpas es la razón o el argumento que se da para justificar un error o una falla, buscando demostrar ante la persona afectada que no es un acto voluntario o una responsabilidad directa. Eso es lo que estamos pretendiendo decir. Yo recuerdo, yo viajé a la universidad todos los días para San Salvador. Los primeros días que me montaba en el bus, yo decía, nunca voy a dormirme en el bus. A mí no me gusta dormirme en el bus. Después de un par de días yo no podía. Yo estaba cansado. Yo me montaba al bus, me acomodaba en un asiento y yo siempre venía dormido y siempre venía cabeceando. En eso de cabeceadas, mire, una vez iba una señora a la par mía y de repente me doy una vuelta dormido y le doy en la cabeza, así como lo ve. Y yo sentí el dolor, cuanto más la persona también. Pero entonces digo, discúlpeme, yo no hallaba dónde poner la cara, perdóneme, lo hice sin querer. Y los demás decían, estos cuando están jugando allá afuera no hacen nada. Aquí solo son cabezazos, decía, o sea, por el cabezazo. Entonces hay acciones que resultan involuntarias, y aunque fueran voluntarias, usamos de un recurso que se llama disculpas o que se llama perdóneme. Cuando decimos perdone, lo que buscamos es evitar que nuestro mal proceder levante molestia, enojo o resentimiento en la persona afectada, porque ella desconoce las intenciones que provocaron tal situación. Entonces vengo yo y le aclaro y le digo, no esté pensando eso, es que fue por aquí. Dice, bueno, disculpe, yo lo disculpo. Entonces se trata de expresar, ya se trata de expresar disculpas o expresar perdóneme,
quiero decirle que ambas acciones tienen su origen en Dios. Esas no son inventadas por el hombre, sino más bien el Señor demanda, fíjese, de la vida de toda persona, siendo que todos, óigase bien, somos imperfectos, nos manda a disculparnos y nos manda a pedir perdón. No es cosa de tu mamá que se anda, ve, dile a tu hermano que se disculpe. No es cosa del papá, no es cosa de la mamá, no es cosa del profesor, sino más bien, hermanos, somos educados en la palabra de Dios, todos los cristianos, para aprender a decir: discúlpeme, perdóneme, porque queremos que el corazón de los demás no sea dañado. Pablo lo dijo de esta manera: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, reitero, los cristianos, los hijos de Dios, los que venimos a la iglesia, los que leemos la palabra, los que nos arrodillamos delante de Dios Todopoderoso, somos llamados a pedir disculpas y a pedir perdón. Amén. Disculpas, perdón. Fíjese que según la palabra de Dios, y de hecho Pablo lo reitera, el ambiente que debe de modelar o debe de rodear la vida de todos es el siguiente. Quiero que vaya conmigo a Romanos 12:18, y ahí hay una palabra lindísima. ¿Cómo debe de ser el ambiente con los demás? ¿Cómo debe ser la relación con los demás? Y dice Pablo, óigase bien, en Romanos 12:18, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Vivan en paz con todos. Entonces la pregunta sería: ¿cuál debe ser el ambiente de mi casa? En paz. ¿Cuál debe ser el ambiente de la célula? En paz. ¿Cuál debe de ser el ambiente de trabajo, si se puede? En paz. En cuanto dependa, dice, de vosotros, de ustedes, vivan en paz con todos. Amén. Ahora hay otro versículo, Proverbios 16:7, que ese es mucho más desafiante, y yo siempre he pensado en él: qué duro, qué difícil. Dice Proverbios 16:7, dice: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, mire, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Yo digo, pero qué duro. O sea que tengo que tener y buscar la paz con mi enemigo. Sí, la paz con tu enemigo. Eso puede crear, y yo siempre lo manejo de esa forma. Si yo me pusiera una meta en la vida, podría ser esa una: la paz, seguir la paz. ¿Cuál sería mi meta? Que en mi vida, que en la vida, o sea, particular, en donde quiera que yo vaya, llámese trabajo, llámese iglesia, llámese célula, llámese lo que sea, yo tengo una meta. ¿Cuál es esa meta? Tener paz con todos los que me rodean. Si quiero seguir la palabra de Dios.
Entonces yo llevo una meta. Yo llevo una meta al trabajo, y es tener paz con todos los que me van a rodear. Yo no debo ser una persona conflictiva. Yo no debo ser tildado como una persona pleitista, o una persona que siempre está trayendo problemas o dificultades. No el cristiano, a lo mejor otros, pero en el caso tuyo y en el caso mío, óigase bien, dice la palabra: en cuanto dependa de ustedes, señores, por favor, vivan en paz. Hermano, ¿y con el vecino cómo hago? Paz. Paz. Con ese que te echa la basura, ¿verdad?, toda la mañana, y la deja ahí exactamente en tu acera. Paz. A paz nos llamó el Señor. Amén. A paz. Entonces, eso lo dejo. Mire, cuando se obra una mala acción, sea voluntaria o involuntaria, lo que se espera, ¿qué espera la persona afectada? ¿Qué espera el involucrado? Lo que espera es que inmediatamente reconozcamos el mal proceder o el malentendido ocurrido, nos ocupemos de disculparnos o pedir perdón. Eso es lo que espera una persona, comunicando a la persona afectada que no existe ninguna mala intención en tal proceder. Ahora, aquí viene el problema. Cuando no se da una disculpa o perdón a la persona afectada, ponemos en conflicto, en dificultad, en crisis, en problemas nuestras relaciones con los demás. No pedir disculpas es sumamente dañino en las relaciones. Quiero decirle, hermanos jóvenes, ustedes se van a casar y su cónyuge los va a ofender. Y por eso estamos diciendo que esto no es para algunos. Todos ofendemos, dice la palabra. Y si todos ofendemos, todos debemos estar preparados, óigase bien, para pedir disculpas o para pedir perdón. Todos debemos prepararnos para ello. No es que no sea una sorpresa. ¡Ay, me ofendiste! No debe de ser una sorpresa. La palabra dice: todos ofendemos. ¿Y sabe qué dice Santiago? Muchas veces. Muchas veces. Así es que aquel hombre, ¿verdad?, o aquella mujer que te atrae, que atrajo tus pensamientos, te va a ofender. Y hay que estar preparado para la ofensa. ¿Ve? Hay que estar preparado. ¿Cómo vamos a manejar las ofensas en el matrimonio? ¿Cómo voy a manejar cuando suceda? ¿Cómo? Por eso considero que, aunque puede sonar simple, para mí esto es tan importante que lo aprendamos, pero tan importante para no llevar sorpresas en la vida, porque de todos podemos esperar una ofensa. Fíjense ustedes. Ahora, quiero expresarles que las disculpas, discúlpeme, o la buena expresión, perdóneme, juegan un papel muy trascendental en la vida de las personas. Siendo que, óigase bien, y esto es lo que quiero dejar claro, siendo que funcionan ambas, discúlpeme, perdóneme, como una medicina o como un instrumento de sanidad y restauración de relaciones que han sido afectadas o necesitan volver a su normalidad. Y quiero que se lo lleven de esa forma, de esa manera, porque la va a ver la ofensa.
Entonces la pregunta es, ¿qué hago? Por eso digo, esto es medicina. Aprender a disculparse es una medicina. Aprender a pedir perdón es una medicina que aplicada te va a dar un resultado, un fruto. Y eso es lo que debemos tener en el corazón. Porque si vamos a afectar, ¿qué vamos a hacer? Acuérdese que en el caso del matrimonio es para toda la vida. Y algunos que de ahí se agarran y dicen, ay, es que me ofendió. No es sorpresa que tu cónyuge te haya ofendido. No es sorpresa. La palabra lo dice, todos ofendemos. Ahora hay necesidad de saber y aprender cuál es la medicina. Y la medicina es, óigase bien, la medicina es: perdóneme o discúlpeme, la regué. Mira que es tu medicina. En tus relaciones puedes sanar muchas cosas. Ahí en el trabajo, simplemente por un discúlpame o perdóneme, fíjese usted. Ahora, aún con todo lo restaurador que es perdóneme, discúlpeme, resulta que las disculpas o el perdón, aun cuando funcionan como medicinas o instrumento de sanidad y restauración, mire usted, es bien contradictorio. Resultan ser difíciles de aplicar o tomar como medicina, siendo que a las personas nos cuesta mucho asumir una actitud humilde, reconocer que fallamos e ir donde la persona afectada y expresarle nuestra incomodidad de haberle causado tal pena, sufrimiento, dolor, y que estamos arrepentidos de tal actitud. Dígame otra cosa, hermano, pero no me mande a perdonar. Fíjese usted, enséñeme otra cosa, pero no eso. ¿Qué cuesta sacar del corazón disculpa? ¿Qué cuesta sacar del corazón perdóneme? Y fíjese usted, aun cuando sepamos que es restauradora la actitud de pedir perdón, la actitud de disculparse, aun cuando lo conocemos que trae sanidad y trae restauración, no lo soltamos. Eso es contradictorio. Bueno, digo, de alguna manera contradictoria la palabra contra la naturaleza humana. Y ahí sí se saca. ¿Qué es lo que me hace resistir a no buscar algo tan necesario como es la actitud de disculparse o perdón? ¿Qué me limita? Ahí podemos descubrirlo cada uno de nosotros en nuestra naturaleza pecaminosa. La distancia que hay entre lo que sale del natural de nosotros y lo que la palabra de Dios nos demanda. Hemos estado en muchas sesiones de sanidad interior, sobre todo, y una de las cosas que salen es precisamente esa. El punto de siempre hay personas, o todos de alguna manera hemos sido afectados por alguna situación en la casa, en la familia, en la escuela, donde sea. Y siempre se termina con el punto de, pues hay que perdonar. Y ahí es donde la persona tiene lío, tiene problemas. Porque dice todo menos perdonar. Aun cuando, repito, sea un instrumento de restauración. Ahora, según la palabra del Señor, quiero decirle que el perdón no es una opción, sino una obligación. Es un mandamiento del Señor a obedecer, más que una actitud que dependa de nuestras justificaciones, de nuestros sentimientos o pensamientos personales respecto a la buena acción de pedir perdón. Y ahí estamos, fíjese bien, a lo mejor o no tan bien.
Porque si conscientemente entendemos que alguien está esperando que nos disculpemos o vayamos a pedir perdón y no lo hacemos, estamos pecando. Porque pedir perdón es un mandamiento, es una obligación delante del Señor. Por eso decíamos al inicio que hay pecados, óigase bien, que no son, ¿verdad?, como los que conocemos, pero que ahí andan. Dijo el Señor: y cuando estéis orando, perdonad. Y ese perdonad es imperativo. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros os perdonáis, no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Ahora, si el Señor nos manda a perdonar, oiga, quiero decirles que no es por capricho, no es por capricho de parte del Señor, sino por sabiduría. Porque cuando no hay un encuentro de sanidad y restauración, las personas afectadas pueden sufrir mucho y perderse, mire, de grandes oportunidades, experiencias o buenos momentos con aquellas personas en las cuales están en conflicto. Entonces el Señor, si mandó a perdonar, si fue un mandamiento, no lo hizo por capricho, sino lo hizo porque Él sabe que detrás, fíjese, de una relación rota no puede haber paz, no hay tranquilidad. La persona está muy afectada o las personas están bien afectadas, y el Señor lo que llama al respecto es: pues salen sus relaciones, salen sus relaciones. Ese es el mandamiento del Señor. Ahora quiero que vayamos a un cuadro mucho más claro, como es el del hijo pródigo. Quiero decirles que el hijo pródigo, pues por su espíritu aventurero y rebelde y su deseo de vivir la vida de manera independiente, fuera de la cobertura de su papá, pidió su herencia y fue para malgastar todo lo que su padre le había cedido. Cuando este joven sale de la casa de su papá, inmediatamente rompe, fíjese, con la comunión y la buena armonía de su padre. Todo el bienestar y cuidado que había tenido en la casa de su papá se pierde. Y ahora este joven tiene que depender de sí mismo para procurarse lo mejor de la vida. Pero quiero que vayamos y leamos en esta mañana Lucas capítulo 12, versículo 11. Resulta que en el caminar de los días, el estilo de vida que este joven imaginó sería su felicidad y libertad, resultó ser en su fracaso. ¿Por qué no leemos? Voy a leer en la Nueva Versión Internacional y dice: un hombre tenía 2 hijos. Continuó Jesús: el menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Ahí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había malgastado todo, sobrevino una escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre.
tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que me llame tu hijo, trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Corriendo a su encuentro, lo abrazó y le besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalia en sus pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. ¿Qué cosas encontramos acá, hermanos, en relación a lo que representa el disculparse o pedir perdón? Número uno, que inmediatamente se da el rompimiento de relaciones entre el hijo y el padre, se produce la pérdida más significativa entre un hijo y su papá, como es su comunión. Todos sabemos, hermanos, que todo hijo necesita de la bendición de su papá, y cuando no la tiene, eso se convierte en una incomodidad que destruye su paz interior. El hijo pródigo, en su imaginación, creyó que el dinero, que los amigos, que los placeres de la vida serían más que suficientes para encontrar tan anhelada felicidad, lejos de la comunión con su papá. Pero todas estas cosas no fueron suficientes para sustituir la bella armonía y paz que respiraba estando en su casa bajo la cobertura de su padre. ¿Qué es lo que tenemos? Mire, cuando rompemos con alguna persona, sobre todo de mucho valor para nosotros, quiero decirle que comienza un sufrimiento. Comienza un sufrimiento, porque ya la ausencia de dicha persona se convierte en eso, en un sufrimiento. El hijo a lo mejor comenzó a extrañar a su padre, y déjeme decirle que en lo natural igual es. El cónyuge que se separa de su esposa comienza a sufrir inmediatamente la separación. El amigo que extraña a su amigo inmediatamente rompe, comienza en un tiempo, hermanos, de sufrimiento. El hermano a lo mejor que extraña a su hermano, pues también igual tiene un tiempo de crisis, un tiempo de dificultad. Inmediatamente rompemos, comenzamos, hermanos, en un periodo a lo mejor de dolor, a lo mejor de mucho conflicto mental, todo porque hemos roto, fíjese bien, con personas que son relevantes, con personas que son significativas. Existen dos opciones para la vida: la vida según la imaginación o la vida según la obediencia a Dios. El hijo pródigo comenzó a imaginar todo lo que le podría ir bien, pero cambió la imaginación por la obediencia. Y eso es lo que a muchos hermanos nos pasa. Comenzamos a pensar, óigase bien, o a imaginar fuera del ámbito de la obediencia que nos va a ir bien, y nos olvidamos que hay una palabra clara y escrita que nos dice: no es así. Cuando cambiamos la imaginación por la obediencia, tenemos líos, tenemos problemas. ¿Y sabe por qué? Porque la palabra nos ha sido hecha para que todo nos salga bien. Pero si no hacemos la palabra, entonces entramos a un periodo de dificultad. Josué, el Señor le dijo a Josué: solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas.
recita siempre el libro de la ley y medita en él día y noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Entonces, la imaginación no puede ser cambiada por la obediencia. Siempre que vamos a tomar una decisión, pensemos lo siguiente: ¿qué estoy usando? ¿Mi imaginación o la palabra? ¿Mi imaginación o lo que dice el Señor? Lo más seguro es lo que dice el Señor, pero siempre, casi siempre, estamos eligiendo lo que imaginamos, no lo que obedece. Y eso es un gran problema. Entonces, lo primero es, inmediatamente hubo un rompimiento, trajo dificultad. Entre tanto, el hijo pródigo no actuó reconsiderando o reflexionando a su mala actitud frente a su padre. Entonces dice que las cosas se le volvieron difíciles, como quien dice que en la medida que dejamos para mañana el pedir perdón o el decir discúlpame, en la medida que lo posterguemos, vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades. En el caso de los pensamientos, cuando llegaron al hijo pródigo, los pensamientos de reconciliación y comenzaron a venir a él en su mente, dice que lo hicieron reflexionar en el bienestar del que gozaba en la casa de su padre. Y esa es una manera de ir cambiando nuestra actitud, cambiar el pensamiento y comenzar a pensar no solo en el lío que tuve con la persona en lo específico, sino que comenzar a pensar cuántos buenos momentos yo viví con esta persona, cuántas cosas disfrutamos, de cuántas cosas compartimos juntos. Dice que ahí comienza el pensamiento de reconciliación. Entre tanto estemos empeñados únicamente en recordar, es que me hizo mal, es que miren lo que has hecho, lo que ha hecho, es que no tenía que haber hecho tal cosa, ¿por qué? Y entre tanto estemos acomodados ahí, no estamos pensando en reconciliación. Pero inmediatamente comenzamos a recordar, cuántas cosas compartí con mi papá, cuántas cosas compartí con mi mamá, cuántas cosas buenas compartí con mis hermanos, cuántas buenas cosas vivimos con X persona, cuántas cosas buenas. Dice que ese pensamiento puede ser el pensamiento que comience a hilar la reconciliación. Dice en el caso del hijo pródigo, mire, dice, por fin recapacitó. Pero ¿cómo fue cómo recapacitó? ¿Qué hizo? Dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Estaba recordando. Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que me llame tu hijo, trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Entonces, volver, fíjese bien, a las personas con las que hemos estado en conflicto, tiene que ver con recordar todos los buenos momentos, todos los buenos momentos, y no dejarse llevar por lo que afectó, por la ofensa, sino por todos los buenos momentos que pueden ser recuperados. Mire, esos pensamientos de bien respecto de aquel que un día fue su problema, en el caso del hijo pródigo, como fue su papá, dice que lo impulsó a tomar la buena actitud de presentarse ante su padre y pedirle perdón por su gran error al haber abandonado su casa. En el caso, ¿qué ganó? Dice, así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio
y se compadeció de él, salió corriendo a su encuentro y lo abrazó y le besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirle, pónganle también un anillo en el dedo y sandalia en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Mire todo lo que se recupera, todo el terreno que se recupera, y todo lo que hace esa recuperación es ir donde la persona y decirle: discúlpenme, perdónenme. Eso. ¿Y cuántas cosas logramos? Entonces quiero decirles: pedir disculpas o decir perdónenme no es de hombres, es del Señor. Y esa actitud restaura grandes cosas. Amén. Eso es lo que hace la buena actitud de pedir perdón o discúlpeme. ¿Qué va a hacer? Va a sanar el corazón ofendido, se restaura la comunión, y nuevamente la cobertura y bendición del Padre nos vuelven a cubrir a todos. Entonces yo quiero que nos llevemos esa palabra, porque continuamente nos estamos relacionando y continuamente, hermanos, probablemente estamos recibiendo o dando una ofensa. Pero la palabra en esta mañana es dos cosas: tengo que aprender a pedir disculpas y tengo que aprender a decir perdóneme, perdóneme y perdóneme. ¿Por qué no se pone en